Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 9. Estamos hablando de Saúl y las asnas de su padre. La primera parte es la descripción de nuestro personaje, Saúl, un hombre de Benjamín llamado Kish, su hijo entonces, que era muy apuesto, en fin. Pero habíamos dicho y habíamos subrayado que aquí, esta partecita, el Kish o también su hijo, la familia de Zenbai, con respecto a la intervención de Dios en la vida o en la familia de ellos. Es algo que llama un poco la atención, la relación. En ningún momento nos cuentan de Iriñandé, no nos habla de Dios aquí, al contrario, parece que se sobresalta mucho, se subraya mucho, el hombre está en muy buena posición con Caraico, Akish, ¿verdad? Del papá de Saúl. Tenía su hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto, se llama. De nuevo, el sentido humano, el confiar en las fuerzas propias. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. Está acentuando mucho el aspecto. Todo lo que vos quieras, más apuesto que anda y porja esa agua. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Bueno, hasta ahí. Recordemos que después, cuando vamos a encontrarnos con David, aprendemos a que de este aspecto te va a presentar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque con David va a ser lo contrario en el sentido de que cuando Samuel, porque es el mismo, ¿verdad? Samuel el que va a ir a ungir también a David. Cuando Dios rechaza a Saúl, se va para ungir rey a David. A puesto, sobresalía por encima de los demás. Samuel, para ir por entre los hijos, ¿verdad? Y entre los hermanos de David, cuando él se va a Belén para ungir, ¿verdad?, al rey. Y sin embargo Dios le dice, no. Los hombres miran mucho el aspecto externo. Dios no mira eso ahí, Dios mira algo más, mira el corazón, mira la predisposición. Bueno, así todas estas cosas son interesantes, bueno,
Pero aquí, la continuación, la segunda partecita, ya es la búsqueda. O Canillo y Cuera, las asnas, se van, caminan mucho, pasan por varias regiones. Aquí es más bien el servidor el que propone ir y hacer que Dios intervenga en esta acción. Pero al final de cuentas nos damos cuenta, ¿verdad?, ahí que es Dios, ¿verdad?, el que va dirigiendo todo ese caminar, pero con otras intenciones. Por medio de este hombre de Dios llamado Samuel. Hablábamos esa tercera parte, si queremos decir así, cuando ya se va a dar el encuentro de Saúl con Samuel, que se acentúa mucho el aspecto bien humano. Ya están cerca. Aquí hablábamos nosotros de lo que nuestro Papa Francisco habla también, de la famosa iglesia en salida, iglesia en salida, que dice y lleva reyes a landera pichacuerare, reyes a lande pueblore, eikua va eva genaloy contemea, va ella va a cuera oiko, amba eva loy contemea y es lo que está haciendo aquí también Saúl con este servidor. Ellos preguntan, quieren saber, y la pilla ante ojasai iñaca anipera lleva. Y después nos explica ahí lo que significa el vidente y lo que significa el profeta. El profeta siempre será aquel que mira la realidad, el que toca la realidad, el que entiende la realidad. Y desde esa realidad se va a proyectar hacia el futuro, ¿verdad? Ese es el profeta. O desde esa realidad que está viviendo, mira también hacia atrás y dicen, va, ere pañán de pecha la ña y me va y va, palanda ya ya poya pe y pona mía y na opear la ya prestago ave. Ellas le respondieron, versículo 12 de este capítulo 9. Sí, dice, por ahí derecho, pero apúrense. Precisamente acaba de llegar a la ciudad porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Bueno, por ahí derecho. A ver, derechito, pero de a ver, na pecañimo ahí. Interesante, ¿verdad? El hecho de escuchar. Peña de yo que ella va ahí hoy y cómo interviene en nuestra propia vida el accionar de la comunidad. Es importante el escuchar, el sentir. Y que todo esa candela de la pena lleva arbi bejona. Arbi que te pene tama bego. 5 regiones más bien bego be corre be. Cuán a be pe yuina, pe enduse a pe ya sea pe yujuse al vidente. Bueno, ni que na hoy co vender es la hoy co a veía y lleva la bego pe cala vende burro pende burro anda pe yujuin. Más de 5 regiones estuvieron recorriendo sin encontrar. Infructuoso totalmente. Hago peyu, menos mala peporando, menos mala peyu orerendave, habe iguase momo, ahorero de ponante, ave, pepe cuya na cota pego, pejoer derechito, bueno, y ellos justamente, y con otra característica, apúrense, añade y la pende caibea lleva, sino que apúrense, porque va a suceder algo. Acaba de llegar a la ciudad porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
no tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 9. Y decíamos que aquí Samuel, un día antes de la llegada de Saúl, este joven que viene con su sirviente, ya había recibido de parte del Señor también una revelación. Una revelación. Con esto, ¿qué queremos decir, queridos amigos? Cuando el autor te está diciendo que Samuel hoy cuama hoy ginecuri, peñan de yaraje y maoiguri chupen. Y esto quiere decir, queridos amigos, la conciencia. Dios, moñan de yara oñemongue tañan en die, moñan de yara omombe uñan de hoy cual cañan de ebalaja hoy bota, ana avena. Tu conciencia, queridos hermanos, no te va a engañar. De reicua ponajina la reya poponano, terán de reicua ponajina la nemondano, de yapuno, ande yapoino peñan de yara yururande, de reicua ponajina, a la reya ponojina pe ibaía de la pisa contra. Eso no nos vamos a engañar. O sea, a la conciencia, queridos amigos, no le podemos engañar. Y entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando el autor sagrado? Qué maravilla, ¿verdad? Cuando hago el libro de revelación verdaderamente del Señor. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Esta es la forma, entonces, como nosotros entendemos. Entonces nadie de nosotros tiene que estar por ahí esperando al estilo Samuel, entonces, que se nos aparezca un angelito y que venga y que nos diga, oye, ese Ñande Yara, ese Ñande Yara, ave por fin no aparece, él le apareció Ñande Yara y le dijo esto y que aquello. No. Entero este ave, Ñande Yara, vamos ya aparece Ñande, oye revela Ñande, porque todos tenemos conciencia y todos sabemos qué es lo que está bien y todos sabemos qué es lo que está mal. A pegar con la ñaña que está en el viaje, ya es de yapú, de ahí va a poner la de chapuja. La anden de montar o de ir y va a poner la aremo en en un lugar que no tenía que haber vendido. Metió la mano en la lata y la gente pensaba, bueno, y así muchas expresiones que nosotros tenemos, allá y va a poner la pea, da ya pobre, peana ya pobre. Y aquí le está diciendo, ¿verdad? Ya antes que Saúl llegase, el Señor se le revela a Samuel, porque nosotros todos somos capaces de entender un camino que tenemos que tomar. Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Hombre, Saúl es el que va a venir, ¿verdad? Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Si estamos hablando de conciencia, ¿por qué muchas veces nosotros hablamos? Y vamos ya a aplicar un poco más a nuestra realidad, todo lo que significa la organización de nuestra política, de nuestra vida, de sociedad. Justamente cuando se habla así en general con la gente, ¿verdad? En las homilías, en los discursos, siempre se dice, gente, votágena en conciencia, hey. Voten en conciencia, ¿viste? ¿Esto qué quiere decir? Y esto quiere decir la misma frase o la misma cosa que te está diciendo aquí el autor sagrado. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Es decir, esa es la revelación que el Señor nos hace en la conciencia. Pero porque vos sabés bien qué es lo que estás haciendo. Mara, pues puede ir a la rejotajina, mare para la botata reina, amba eisha ma, ella oguera jajina la de voto, va a de botata de ¿verdad? Si ya es como decía aquí, porque te lleva por el afán del lucro o porque aceptaron regalías, vos alelan de voto, a metan de ti regalitos, pero alelan de voto, a las regalías, o pervirtieron el derecho, como cane, güey, o ganas anuado, ya pues anuapeo, ya pues anuamo. Esto quiere decir, queridos hermanos, que la conciencia es la forma, ¿verdad?, como nosotros teníamos que votar. Desde ahí tendríamos que votar. Los peañas de las niñas en duino, nuestra conciencia, siendo ahí cuando más mave para las niñas en duda. Porque esa es la voz de Dios, tu conciencia. Porque en de, a huella PM, rey cuadapona, va a la reya página, va a la pene, apitu umere huerecoa. Porque upepe ñande yara o ñende.
Y entonces aquí Dios mismo, ¿viste? Dios mismo le está hablando, es decir, a su conciencia. A la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo, Israel. Él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Esta es la segunda partecita. Esta conciencia que se forma en nuestra cabecita, en nuestra mente, en nuestras decisiones que vamos a tomar después, tiene que tener una misión. Es decir, estamos apuntando hacia adelante. ¿Cuál es la función de esta persona por la que yo voy a votar, por decir así? Le dice, Él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. ¿Entendieron? Entonces, es la comunidad la que va a salir de cualquiera de las situaciones en la que se encuentra embretado. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La actividad del Papa y sus mensajes nos siguen invitando a vivir el celo apostólico en la misión de la Iglesia, evangelizar y a ser constructores de la paz. Al recibir a 200 voluntarios de la obra de promoción de la alfabetización del mundo, el Papa Francisco los animó a seguir adelante en su labor educativa. Cuando ustedes, en colaboración con los misioneros que trabajan sobre el terreno, estudian y ponen en marcha un proyecto educativo o de apoyo escolar o de adopciones a distancia, contribuyen a generar un mundo abierto, en el que todos sean acompañados en el camino de su vida, no solo para cubrir sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Esta semana el Santo Padre envió un mensaje a las familias que hospedarán a los jóvenes en Portugal durante los próximos meses para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, agradeciéndoles por la generosidad de las atenciones y abrirse a múltiples culturas. Recibir jóvenes en la Jornada de la Juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. Si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otra cultura, a otro modo de ver la vida. En la catequesis del Papa Francisco de esta semana sobre el celo apostólico, ha señalado los elementos que considera importantes para el primer anuncio, el de Jesús. ¿Qué si reflexionamos sobre Jesús como maestro del anuncio? Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret, él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver 5 elementos esenciales de la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. El Papa Francisco presidió la celebración de las segundas vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, desde la Basílica de San Pablo Extramuros, invitando a la conversión y a buscar siempre el bien. ¿Qué cosa suscita la indignación? ¿Qué es lo que suscita la indignación del Señor al punto de reclamarle al pueblo que tanto ama
El texto nos revela dos motivos. Ante todo, él critica el hecho de que en su templo, en su nombre, no se cumple lo que él quiere. No quiere ni incienso ni ofrendas, sino que el oprimido sea socorrido, que se haga justicia al huérfano, que se defienda la causa de la viuda. Esta semana también el pontífice se reunió con miembros del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, comprometido con el camino de fraternidad y paz para recordar las consecuencias que deja la guerra. Si pensamos que en este siglo último hubo 3 guerras mundiales, 14 al 18, 39 al 45, y esta actual, que es una guerra mundial, ¿cómo entendemos esto? Si pensamos que el budget más importante es la fabricación de armas, y con un año que no se fabriquen armas se resuelve el problema del hambre en todo el mundo. En los próximos días, el Papa Francisco realizará del 31 de enero al 5 de febrero su primer viaje internacional del 2023. El primer papa en 37 años que vuelve a la República Democrática del Congo y el primero que toca suelo de Sudán del Sur. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos a este gran santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos dentro de la Iglesia, que nos invita sobre todo a entender el gran misterio de nuestra propia fe, la revelación de Dios para el hombre. Santo Tomás de Aquino, que utiliza una filosofía muy aristotélica, es decir, bien de la praxis, bien de lo concreto. Escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro hoy de la carta a los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar en que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así continúa esta carta hermosa a los hebreos. Hoy, queridos hermanos, estamos hablando de la fe. La fe quiere decir la adhesión total al Señor. Eso quiere decir el credo. El credo quiere decir por las enseñanzas. Creo verdaderamente, me adhiero, y esto significa después llevarlo a la práctica. Esto significa el amén, como se dice en hebreo. Hebreo veña de ella amén dice agüerovia. Ape agüerovia dice y entonces vivo con convicción lo que el Señor me deja a través de su palabra, lo que el Señor me enseña, cuáles son sus mandamientos, sus reglas, sus mandatos. Queridos amigos, pidamos esta gracia, porque por la fe justamente nos contaba la narración sobre la vida de Abraham. Él llega a lo esencial y a lo fundamental, y por eso Abraham también es considerado el padre de la fe. Y que la bendición del Señor, por intercesión de Abraham, descienda sobre cada uno de nosotros y aumente nuestra fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Escuchábamos nosotros, esto es tan interesante, un día antes, ¿verdad?, de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Saúl entonces no tenía ninguna relación primero con Yahvé, eso decíamos, ¿verdad? O sea, medio momburilento, si venían de Yara. Saúl por lo menos no se nos presentó en ningún momento todavía la relación con el Señor. Y Dios tampoco en ningún momento se le apareció ni le habló a Saúl de Illo en Baebe, sino que esto fue todo más bien dirigido en silencio, ¿verdad? Parece que Dios va dirigiendo la historia a través de los acontecimientos. ¿Qué le pasaba ahí a Saúl? Algo ocurrió detrás de las asnas perdidas. Algo cañillo y las vainas en baburro a llevar a opear a bicuero y los. Y a través de eso el Señor le va encaminando. Así que Dios, que ama y que ya sabemos, Shamael, Dios que escucha, Shamael, Samuel entonces es el que es capaz de escuchar también. Escuchar a Dios y Dios que también escucha el clamor, ¿verdad?, de su pueblo, de su gente. Y entonces es así como Yahvé le había revelado a oídos, ¿verdad? Nosotros decíamos que la revelación que recibe aquí Samuel se refiere a la conciencia. Upepe con la ñande yara oñe ñande ejina. Ñande con diga tú y la ñañe botao. La ya en una de allí hija upe añen botao y de más yema. Ñañe botao y se uin de mala ya ewa ushenda y cuayo y gurishe da cuayo y la pea se haya poja pea vete ni mondala ya poa cue lleva sin apea pete corrupción la lleva cue pea ñande ya no ni bota huin de la ya pero no es así, ¿verdad? Entonces esto que el Señor había descubierto su oído, es decir, había hablado, había revelado, la revelación, ¿verdad? Aquí te habla del oído como ese escuchar, ¿verdad? Pero en realidad aquí se está refiriendo, yo escucho, la voz de mi conciencia sería. Eso sería entonces en esta traducción directamente si nosotros hiciésemos, ¿verdad? Descubrir en la conciencia, descubrir en todo lo que está sucediendo, en los acontecimientos de la vida, vamos descubriendo la acción de Dios. Y esto también nosotros habíamos encontrado ya anteriormente con nuestra reflexión y con nuestro estudio, por ejemplo, Penemando Abba con el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 4, ya nos hablaba de esto mismo, que es tomada de nuevo, de cierta manera, el hecho, ¿verdad? Cuando se hace a un lado el tocado de la cabeza para susurrar al oído, como que Dios viene, lleva y susurra en tu oído. Y eso se refiere simplemente a la conciencia, lleva, oye, veñan de a pesar a pobre, oye, veñan de a pesar tebe, como para decir, estoy susurrando, a ver, genduta catuete. Y esto indica muchas cosas, ¿verdad? El susurro que nosotros hacemos en el oído significa muchas cosas, la simbología. Por una parte, el gran amor de Dios que te habla, que te quiere convencer. Es el amor el que te convence, ¿verdad? Halañan de yara o uno lleva, oñi eveñan de a pesar a pobre, comienza a susurrar, a iñan de ina lleva, pendere ya poa, peaño ahí. Entonces, hate kun de simba oñi ende, mi hijo, ella portaponan, mi hijo, ella popona. Esa es la conciencia, ¿se dan cuenta? Y la conciencia pues está tan cercana, digamos, ¿verdad? Donde trabaja la conciencia,
desde donde nosotros tenemos esta maquinita que Dios ha puesto ahí para que nosotros seamos conscientes, conciencia. Ya yesa cuajeso, vea, lleva. De la ñagendupona, vaya pa peñandillar, la voz, decimos luego, la voz de la conciencia. Y esto es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Esta frase, que es muy interesante, significa que Yahvé ha hablado a Samuel en lo más secreto de su conciencia, que Dios se manifiesta en lo más secreto de nuestra conciencia, que Dios nos va indicando el camino desde esa visión que tenemos. Recuerden que Samuel también es considerado y era dicho el visionario, Yahagé. Vamos al visionario, vamos al profeta, que después entonces dice que después lo llamaron profeta, por esa palabrita tan interesante, Naví, ¿verdad? Naví, ese es el profeta, el que es capaz de mirar hacia el futuro, que es capaz de mirar hacia el pasado, pero desde la realidad presente. Y entonces no significa que Samuel escuchó una voz audible, ¿verdad? Alguien que le está hablando, alguien que se le apareció de parte de Dios, sino que aquí lo que estamos diciendo es justamente como Dios se nos da a conocer. Vaya pa peñan de yara, oye cuacañan de hina, vaya pa peñan de yara ñandere no hina, vaya pa ñan de yara y poñan de verdad en la conciencia, que esto está bien o esto está mal. Creo que en este sentido nosotros ya hemos reflexionado desde el comienzo de los primeros cursos bíblicos que hicimos, hemos reflexionado diciendo de los 4 elementos esenciales y fundamentales que nosotros tenemos, que el hombre tiene. ¿Cuál es? El primero, no se olviden, el primero era la inteligencia, es la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Esa es la inteligencia. Por otra parte, después de la inteligencia está la libertad, es la capacidad de decidir sobre el bien y el mal. Luego la voluntad es la capacidad y la fuerza para realizar lo que hemos decidido. Y luego el amor, porque eso es lo que nos motiva a vivir y a hacer aquello que nosotros estamos ya decididos, porque nosotros hemos visto que eso está bien. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Con el sol en el cenit cayendo a plomo sobre sus tonsuras, el maestro general de los dominicos Juan de Wildeshausen, el novicio Tomás de Aquino y 3 frailes más, que se dirigían a Bolonia en el verano de 1244, se detuvieron en la fuente de Acquapendente en Toscana para refrescarse y calmar la sed. Mientras partían la hogaza de pan que les serviría de almuerzo, un destacamento del ejército del emperador Federico II llegó intempestivamente al sitio, apresó a Tomás y sus hermanos, Aimón, Felipe, Reinaldo y Adenolfo, que formaban parte del pelotón. Se lo llevaron prisionero al castillo familiar de Rocaseca, lo confinaron en la torre y aunque le prometieron la libertad, honores y dinero si se retiraba de esa orden, Tomás de Aquino afirmó que prefería la muerte antes que renunciar a ser dominico, sueño que había acariciado desde niño, y como ninguna de las partes se dio, Tomás de Aquino, en vez de quejarse, aprovechó su reclusión para memorizar toda la Biblia, desentrañar toda la lógica y metafísica de Aristóteles y compenetrarse profundamente con las sentencias de Pedro Lombardo, que era el mejor y más completo tratado de teología de la época y texto fundamental de la doctrina de la Iglesia. 2 años después, tras la intervención del Papa Inocencio IV, la familia lo liberó a regañadientes y por fin Tomás de Aquino pudo vestir el hábito dominico y convertirse en el teólogo que le cambió la cara a la Iglesia para siempre.
Tomás de Aquino, nacido en Rocaseca, Italia, en 1225, era hijo de Landolfo, conde de Aquino, pariente cercano del emperador Federico II, y dadas las muestras de su inteligencia excepcional, recibió una esmerada educación básica en la abadía benedictina de Monte Cassino, de la que su tío era abad, y superados sus maestros por su agudeza intelectual, fue enviado en 1236 a la Universidad de Nápoles. Allí se formó en filosofía, letras, gramática, lógica, retórica, latín, moral, religión, matemática, geometría y astronomía, con tal brillantez que sobrepasó en conocimientos a sus profesores. Al terminar ese ciclo, pidió su admisión en el convento dominico de Nápoles cuando contaba 19 años, en 1244, e inmediatamente fue aceptado e invitado a París para completar el noviciado, pero en el camino fue interceptado por sus hermanos y tuvo que aplazar su sueño 2 años, al cabo de los cuales emprendió el camino a la capital de Francia, y al poco tiempo se lo encomendaron a San Alberto Magno, a quien deslumbró con su sapiencia, y por eso se lo llevó a Colonia como profesor. En esa ciudad fue ordenado sacerdote en 1250, y a la par se dedicó a armonizar la lógica aristotélica con las enseñanzas de la Iglesia. Por recomendación de su maestro, fue nombrado subregente del Studium Dominico de París, en el que desenmarañó como profesor los intrincados conceptos teológicos de las sentencias de Pedro Lombardo y se convirtió en una celebridad en el ámbito académico por la naturalidad y frescura de sus clases, que eran frecuentadas por prelados, curas, políticos, sacerdotes, seminaristas y curiosos. Y a los 31 años le fue conferido el doctorado en teología, meta a la que muy pocos llegaban, máxime a tan temprana edad. Desde entonces su vida se convirtió en una vorágine, porque sin abandonar su frugalidad, la austeridad de sus hábitos, la oración constante y el ayuno permanente, recorrió más de 10.000 kilómetros por toda Europa, la mayor parte a pie, dictando conferencias, enseñando en universidades, conventos, seminarios. Se lo disputaban los papas, los cardenales, todos los eruditos de su tiempo, lo consultaban, y por eso es difícil explicar cómo pudo Santo Tomás de Aquino producir la más vasta, sublime y profunda obra de que se tenga memoria en la Iglesia, la Suma Teológica, su creación cumbre, que abarca todos los aspectos fundamentales de la teología de la Iglesia, la Summa contra los gentiles, Scriptum super Sententias, que era sobre Pedro Lombardo, 9 tratados para responder disputas académicas, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras, 11 textos explicativos de los trabajos de Aristóteles, una variada colección de estudios sobre los escritos de los padres de la Iglesia referentes a los evangelios, 8 tratados de teología y más de 80.000 citas bíblicas escritas en los márgenes de sus obras como refuerzo de los textos. Y esta es una somera enumeración de su producción, que interrumpió abruptamente en 1273, año en el que se hicieron más frecuentes sus éxtasis, levitaciones y raptos místicos. Convocado al concilio de Lyon por el Papa Gregorio X, Santo Tomás de Aquino emprendió el camino, pero le fallaron sus fuerzas cerca de Terracina y fue llevado al convento cisterciense de Fossa Nuova, en donde murió a los 49 años, el 7 de marzo de 1274. Santo Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII en 1323. Declarado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V en 1567 y proclamado en 1879 por el Papa León XIII como príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. Por eso hoy, 28 de enero, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Aquino que nos mantenga firmes en la fe.
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Quiero regresar a ti. Yo quiero comenzar desde cero. Borra mis culpas, hazme de nuevo, moléame tú, mi alfarero. Quiero regresar a ti. Yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Quiero regresar a ti. Yo quiero mirar hacia el cielo. Toma mi vida, toda te la entrego. Contigo yo todo lo puedo. Quiero regresar a ti. Yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Quiero regresar a ti. Yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Wow, wow, yeah. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza
María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en este libro de Samuel, estamos en este capítulo tan interesante, en donde vemos, dice, que yo he visto la aflicción de mi pueblo. Ya en el bloque anterior. Escuché también el clamor, ha llegado hasta mí. Desde aquí es que nosotros tenemos que movernos, porque peamante la ñande mongu etagina, allá es huella allí, y hay tantos pasajes en donde Dios va presentando las posibilidades de solución. Las posibilidades de solución quiere decir no que Dios viene a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando Dios se había quejado en ese capítulo 8, decíamos nosotros que era una queja porque ñambo que venían de Yara, ñandere saraise venían de Yarawi, ñande ñaimo a ñande ñoya yapota, pe y ponamía, ñande yarare, ¿verdad? Eso es lo que más o menos está queriendo nos decir este libro tan interesante. O sea, danos un rey. Cuando dicen estos ancianos, cuando dice el pueblo y le pide a Samuel, Samuel levanta el grito al cielo y dicen, va, ella ve peyuta, vean, no, esto es inaudito. Esto es imposible. A Samuel, ahí en el capítulo 8, versículo 6, le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne. O disgustazo, no hay pone te voy la bellua belleza. Y entonces, en ese dolor, ¿verdad?, de Samuel, oñe su veñan de ya no debe, oñe embo e veñan de ya no debe, oñe pomoí veñan de ya no debe, y entonces el Señor le responde, ¿verdad?, ante este disgusto y este dolor de Samuel. Él le dice, escucha al pueblo. Aniegue Samuel. Es hendo. Se dan cuenta que esto es un proceso también, ¿verdad? Es un proceso. Esto es el famoso Yehesapea. Allá escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí. Aquí está lo esencial y lo fundamental que volvemos a repetir una y otra vez, y sobre todo aquí en el capítulo 9 estamos descubriendo cuando Dios dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, porque Dios se hace responsable de su pueblo. Dios es nuestro creador. Llego inala añandúa a añembuasetereía lleva. La llego allá popona itereigüe. Le di la inteligencia, le di la libertad, le di la voluntad, le di la capacidad de amar. Con estos 4 elementos esenciales de ser imagen de Dios, dice Ubea. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Estos son los 4 elementos cuando se dice en la Biblia, en el Génesis 1:26, de que nosotros somos imagen de Dios. Somos la maravilla de la creación. En la tierra, ¿verdad?, estamos por encima de todos. Dueños y señores de la creación.
Y entonces tenemos la capacidad, Dios nos ha llamado y nos ha dado esta capacidad para regir el mundo, para organizar el mundo, para llegar a una realización y planificación. Y si nosotros no estamos haciendo esto, porque ustedes se dan cuenta que en el mundo tenemos demasiados problemas, la problema, soluciona. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que nosotros, en nuestro lenguaje muy duro, disculpen que le diga este lenguaje muy duro, quiere decir que ñandetao y formal, estos 4 elementos todavía no somos capaces de utilizarlos como tiene que ser. Esta es nuestra gran pena. No somos capaces aún de utilizar entonces nuestra inteligencia como tiene que ser. La ñande inteligente no quiere decir que nosotros vamos a organizarnos para poder salir adelante porque tenemos todas las capacidades. Si utilizamos bien nuestra inteligencia, vamos a ser capaces de utilizar bien nuestra libertad para tomar las decisiones justas. Pero vean, el discernimiento. Y si somos inteligentes y utilizamos bien nuestra libertad, vamos a utilizar bien nuestra voluntad para hacer lo que hemos decidido, que nos va a llevar hacia un camino que vale la pena. Y desde ahí entonces está la realización. El amor, la caridad, en el fondo quiere decir la motivación plena que nos mueve. En el mundo, ¿verdad? Y esa es la realización del hombre. Y Dios nos dio todas las capacidades para eso. Entonces se dan cuenta, quiere decir que nos falta mucho. Tenemos que hacer mucho camino todavía. Pero hoy la palabra de Dios, y aquí, con esto que el Señor nos está diciendo, dice, yo he visto esta aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor que está llegando hasta mí. Porque llego a mí y te ve la pebe ya las cosas. Anda pella, poina. Bueno, queridos amigos, vamos a terminar por el día de hoy. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a utilizar bien de estas cualidades y riquezas que ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.